pues me encontraba en un momento que tendría que salir o morir. A Sophie, una mujer trans salvadoreña, el Estado le falló en todos los sentidos. Tuvo que huir del país por razones de violencia, discriminación y por la falta de protección y de garantías a sus derechos. Fue un momento muy difícil salir de mi país, donde yo había crecido, mi lugar donde me habían conocido desde que yo empecé mi transición. Sophie creció en un ambiente familiar de discriminación por su orientación sexual y su identidad de género. Esta misma experiencia la vivió en su escuela. Un profesor la acosaba y la discriminaba, al punto que se vio en la obligación de desertar del centro escolar donde cursaba el 5º grado y no volvió jamás. Había muchísimas trans donde yo vivía, éramos muchas y chicos gay, lesbianas que nos llevábamos muy bien. Teníamos un equipo de softball con el cual salíamos a jugar diferentes municipios. Hace algunos años, en el pueblo de Sophie, la comunidad de mujeres trans a la que pertenecía se convirtió en blanco de pandilleros. Nosotras estábamos en la mira de las pandillas. Nosotros vivíamos en el mero centro, donde vivíamos y todo, pero a un lado estaban la pandilla MS, al otro lado estaba la pandilla 18. Éramos como un centro de vista. Los pandilleros querían que nosotras participáramos, moviéramos armas, drogas, porque ellos decían que los policías no nos registraban a nosotras, las mujeres trans. Quería que moviéramos personas, hacer tráfico con nosotras. Dijeron que la que no participara en todos esos, cosas así, que se fuera del lugar, que no apareciera nunca jamás, o si no, moría. Sophie y las demás mujeres trans del pueblo se negaron a las pretensiones y al acoso de las pandillas. Días después, 3 chicas trans fueron asesinadas y tiempo después, Sophie sufrió un atentado contra su vida. Me amenazaron, yo iba camino hacia a un centro donde se apaga la luz y todo, y me siguieron. Fue un momento horrible. Yo tuve que correr, me salté a un río, pues me siguieron por un cañal también y me tiraron balazos. Pues por dicha no me pudieron pegar ninguno. Yo desde ese momento decidí contactar a una organización con Cavis Trans. Ellos me ayudaron a poder salir del país. El caso de Sophie es uno entre los de cientos de personas LGBTIQ+, que deben huir del Salvador por violencia y por discriminación. Datos de Cavis Trans registran entre 2015 y 2020 más de 400 personas de este colectivo que han salido en búsqueda de la protección internacional. Primero debemos entender de que la población LGTBI huye de El Salvador o de los países del norte de Centroamérica por los altos índices de violencia. Y esta violencia que genera o es generada bajo la desprotección de los diversos estados, principalmente del estado de El Salvador, que no cuenta con legislación que garantice los derechos de la población LGTBI. Luego vemos que la violencia no únicamente viene de estructuras delincuenciales, sino también de agentes del Estado. La población LGTBIQ, particularmente las mujeres trans, se ven objeto permanente de crímenes de odio, de agresiones a su identidad, no solo psicológica, sino física, y esto las obliga a buscar mecanismos de protección que el Estado no les garantiza. Y manteniéndose impunes los crímenes de odio contra la población LGTBIQ, esta población se suma a las poblaciones que se ven obligadas a migrar forzosamente. Sophie huyó del país, pero allá se encontró con la misma realidad por la que emigró. Yo salgo de mi país, llego allá, me voy para una casa de personas refugiadas. Pues llegué allá, el ACNUR oyó mi caso,
pues ellos me ayudaron a alquilar un departamento por 3 meses. Pues era solo para 3 meses y yo pensaba hacer mi vida completamente allá. Pero debido a mi trámite legal, digamos, yo no conseguía ningún trabajo, no podía optar por alguna oportunidad o algo. Busqué en ferias y no encontré nada. Pues para poder subsistir me dediqué al comercio sexual. Fue un momento difícil. Era la única opción que me quedaba porque por mi falta de estudio y todo, y por mi orientación sexual, no me daban un empleo. Durante este año, donde se ha suscitado la pandemia del COVID-19, hemos documentado alrededor de 84 casos de enero a junio de personas LGTBI que tuvieron que desplazarse internamente a causa de la violencia. Ante las instituciones del Estado hay una desprotección, ya que actualmente se cuenta con una ley de protección a víctimas del desplazamiento forzado, pero no tiene ese valor o ese enfoque diferenciado de la identidad o expresión de género, que conlleva, como decía, a una vulneración y a una desprotección, ya que la mayor parte de mujeres trans no confían en el sistema de justicia porque durante años vulneró este derecho al acceso a la justicia para las personas trans. Después de los grupos o de estructuras delincuenciales, el segundo agente que propicia desplazamientos forzados son las fuerzas de seguridad pública, llámese Policía Nacional Civil o Fuerza Armada, quienes a través de sus instituciones están como protegidos, por así decirlo, de las vulneraciones que estos cometen. La violencia simbólica por parte del Estado a la población trans provoca que tengan vidas cortas. Según la CIDH, en América Latina, la esperanza de vida al nacer es de 35 años. La falta de educación o de empleo digno empuja a las mujeres trans al trabajo sexual, comercio informal y a que vivan en pobreza y en exclusión. No valemos lo mismo que valen las demás personas. Se nos niega un trabajo por la falta de estudio. Es difícil porque el Estado nos excluye de todo lo que nosotros podemos hacer. Solo porque somos mujeres trans ya somos putas, o porque no tenemos los mismos derechos las demás personas, porque no existimos. Organizaciones como Concabis Trans han presentado a la Asamblea Legislativa una ley de identidad de género que permita a la población trans ser reconocida de acuerdo a su expresión de género y su identidad sexual. La ley de identidad de género consiste en una regulación de la adecuación de nuestro nombre y de nuestra identidad en los documentos de identificación personal y que conllevase a un goce sistémico de derechos, ya que la identidad de género nos ha permitido o nos permite que podamos acceder a otros derechos fundamentales, como el derecho a un trabajo, el derecho a acceder a la educación digna, el derecho a acceder a una vivienda y acceso a otros derechos políticos, sociales y culturales que por años a la población trans se le han vulnerabilizado. Este proyecto de ley se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa y hasta el momento continúa sin el apoyo suficiente por el Pleno Legislativo. Pero Sophie, a quien el Estado le falló en todos los sentidos, sí lo tiene bien claro. Es muy importante porque las mujeres trans no nos identificamos con ese nombre con el cual nos asentaron cuando nacimos. El Estado nos niega derecho a la educación, a la salud, al trabajo. Yo siento que si hubiera trabajo para las mujeres trans, pues fuéramos tal vez mujeres empoderadas más todavía.